Parece ser de que mi país, que España, no puede ser ni siquiera 2 minutos el epicentro del debate internacional. Llevamos un añito que vamos, directamente estamos en todos los titulares constantemente. Lo fuimos en el Mundial tras ganar lo que parecía ser prácticamente un Mundial completamente bañado y al final ganamos. Lo hicimos ante plantarnos a ser un país pacifista y no querer utilizar nuestro territorio para poner para poner aviones extranjeros que van a bombardear otros países extranjeros que no nos han hecho nada. Y lo somos ahora de nuevo, no tanto ni por defensas pacifistas ni por haber ganado importantes deportes, sino por directamente un evento de inmigración masiva casi sin precedentes en la historia de Europa, y que además ha puesto el debate sobre la mesa sobre el origen y la autoridad que tiene España sobre su propio territorio y sobre si España sigue siendo un colonizador de África. He leído de todo estos días y la verdad es que no puedo estar más indignada con ver la cantidad de gente que habla sin conocimiento de historia, sin el mayor reparo en pensar en lo que está diciendo, sin pensar en la propagación de información falsa que están haciendo y sin pensar prácticamente en ninguna de las consecuencias de sus actos que pueda hacer de que una persona directamente, con miles y miles y miles de seguidores, comente algo, el resto de la gente lo siga y otra gente que también tenga esa cantidad de seguidores lo continúe, lo comente y sigamos así. Y se creen así epicentros completos de desinformación masiva. Hoy vamos a hablar del tema de Ceuta y Melilla. Vamos a hablar de qué son estas ciudades, de por qué España está ahí, y de qué es lo que está pasando con respecto a la inmigración masiva y por qué parece ser de que Marruecos es un país al que le debemos pleitesía por el mero hecho de existir y que nuestra soberanía internacional depende de que también nos llevemos con este país y que tanto hagamos cosas que le gustan o le disgustan. Vamos a hablar de ello y voy a empezar a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué es lo que ha pasado en Ceuta y Melilla? Bueno, ante todo quiero decir de que lo que ha pasado ha sido, por supuesto, una tragedia. He visto sectores de la derecha más rancia diciendo de que hay que pescar, hay que cazar a estos inmigrantes como si fueran, vamos, ya no ni animales, sino prácticamente conchas, como si tuvieras que recolectarlas, bueno, sí, como animales de caza, como si tuvieras que atraparlos, tratándolos directamente de subhumanos. Me he encontrado cosas así que han dicho personas que pertenecen a Vox, personas que pertenecen incluso a supuesta moderación, como puede ser el PP, hablando de lo que ha ocurrido. Vale, ante todo voy a dar una pequeña explicación de qué es lo que ha sucedido. Hace unos días, cuando estoy grabando este vídeo, 6 de agosto, el 28 de julio del mes pasado, ocurrió una inmigración de 50.000 personas prácticamente a la ciudad de Ceuta, una ciudad autónoma de España que se ubica en el norte de África y que apenas cuenta con 20.000 personas. Estamos hablando de que Ceuta recibió su población más duplicada en cuestión de horas. Fue una auténtica catástrofe gubernamental, un auténtico escándalo burocrático, una destrucción completa de instituciones. Tuvieron que venir personal de fuera de Ceuta y Melilla para gestionar esta situación, porque era una auténtica barbaridad lo que estaba sucediendo en el norte de África. Y España se puso en el epicentro del panorama europeo una vez más. Esta vez no por decisiones, sino por eventos que han ocurrido. Bien, el asunto está en que estas personas llegaron a Ceuta de una forma masiva, aparentemente a través de bulos que circularon por las redes sociales marroquíes con respecto a que estaban ofreciendo asilo en Ceuta y demás, de una forma masiva. Y que estos llegarían en una banda gigante para llegar aquí, muchos arriesgando su vida y yendo, incluso nadando hasta Ceuta. Hablamos de que casi 100 personas han fallecido en este evento. Un evento trágico donde las personas han sido informadas por bulos para llegar a las costas de España y poder tener una vida mejor. Por suerte, al final del día esto se ha ido resolviendo y el gobierno, la verdad, ha actuado bastante rápido con respecto a esta situación. Hemos podido cubrir todas las faltas que hacían falta con respecto a las instituciones, a las ayudas a las personas que estaban en condiciones vejatorias, que habían venido con hipotermia, cruzando el mar Mediterráneo. Incluso una futbolista marroquí ha fallecido en este evento. O sea, hablamos de una completa tragedia a través de información falsa promovida por bulos. Y ahora vamos a hablar del otro actor también, promovido también por el actual gobierno marroquí. ¿Ok?
Vamos a ir hablando un poco sobre este tema, pero bueno, ya que acaparado todo lo que vendría siendo el resumen de lo que ha sucedido, vamos a ir contando un poco sobre el porqué. El gobierno español comenta de que lo que ha sucedido principalmente es una derivación de las mafias de tráfico de personas, que básicamente pues a través de los bulos pues que estas mafias llevaron a las redes sociales de Marruecos, muchos marroquíes pensaron de que en España estaban ofreciendo asilo humanitario y nacionalidad a personas de Marruecos en situaciones de pobreza extrema. Es por eso de que un montón de banda de personas se unieron para llegar juntos a Ceuta en una caravana de inmigrantes masiva nunca vista casi en la historia de Europa. El suceso pues fue dramático porque las instituciones de Ceuta no estaban preparadas para esto. Obviamente era un bulo falso, no tiene nada que ver con la realidad y no había ningún tipo de campaña de acogida de marroquíes en España. Y esto es lo que sustenta el gobierno. Es cierto de que los bulos son reales, hay marroquíes que los han confirmado, pero que muchos más bien se han visto casi obligados a ir. ¿Cuál puede ser el origen de esto? Bueno, pues aquí donde viene la posible también realidad de la situación. Y la realidad es que Marruecos es un país que desde hace ya muchos años lleva empleando tácticas de apertura de fronteras abiertamente para permitir que personas de su país en situaciones de pobreza vayan tranquilamente a España, a las ciudades de Ceuta y de Melilla, y que básicamente hagan la vista gorda completa con respecto a la policía fronteriza de sus países. Esto permite que caravanas enteras de inmigrantes crucen cuando el gobierno marroquí considera que es propicio hacer presión contra España. ¿Por qué ha sido propicio hacer esto? Pues porque precisamente unos días antes Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, se había reunido para hacer unos tratados de comercio con Argelia. Argelia, siendo el rival completo de Marruecos en cuanto a situación económica y también territorial, pues obviamente esto no le ha gustado para nada al país de África Occidental, que es Marruecos, y por eso ha abierto las fronteras a modo de presión democrática y gubernamental para hacer que España se dé cuenta de que esto no es algo cómodo para ellos y que no quieren que hagamos cosas que a ellos no les gustan, y que es básicamente un chantaje migratorio en donde si nosotros no cumplimos sus exigencias, el gobierno de Marruecos básicamente deliberadamente va a hacer vista gorda a las fronteras y va a permitir que 50.000 personas entren a España y hagan presión demográfica, hagan presión gubernamental y hagan presión institucional para que España cumpla las exigencias del gobierno marroquí y no podamos atender esas catástrofes humanitarias deliberadamente provocadas por el gobierno de Marruecos. Ahora bien, ¿por qué hace esto? Bueno, en primer lugar, quiero que para quien no lo sepa, para quien sea un seguidor extranjero, o que sea un seguidor fuera de España, o que tampoco sepa eso siendo de España, Marruecos es gobernada por una dictadura feudal impuesta por un régimen que es el de Mohamed VI, y es una dictadura que básicamente es un régimen neocolonial, donde además de estar intentando hacer un plan expansionista en el Sáhara, que ya hablaremos de eso ahora más adelante, siguen convencidos de que Ceuta y Melilla pertenece a Marruecos. Vamos a explicar ahora porque también ha habido muchos bulos con respecto a la propiedad de Ceuta y Melilla, diciendo de que estas ciudades autónomas no pertenecen a España, sino que son directamente de Marruecos. Bueno, pues en este vídeo vamos a condensar gran parte de esto, así que bueno, sed tranquilos, comeos algo mientras hablamos, porque esto va para larguito. En primer punto, Marruecos, como ya digo, es un gobierno, un régimen monárquico feudal, donde básicamente no existen democracia, no existen elecciones, y una gran parte de la población marroquí hace protestas para fomentar la libertad, para que Marruecos deje mínimo de ser una monarquía absoluta feudal y que el rey no sea un ser todopoderoso intocable, sino que por el contrario haya elecciones parlamentarias y que al menos puedan tener un parlamento y una democracia con la cual poder tener representación institucional y poder tener al pueblo como representación dentro de las instituciones del Estado y no como simplemente un espectador de las decisiones de un monarca autócrata. Bueno, el asunto está en que la policía marroquí pues siempre ha sido un régimen absolutista contra su pueblo, acallando protestas, acallando manifestantes, acallando gente de partidos políticos, gente que quiere salir del régimen y que quiere hacer cambios con respecto a las políticas dentro del país.
cosa que el país no cede debido a que quiere mantener su estatuto como un régimen feudal y mantenerse básicamente como una monarquía de la Edad Media en pleno siglo XXVI, donde los ciudadanos tienen prácticamente el mismo derecho a decidir que una patata, decidir ser cosechada o no cosechada. Es por ese punto de que, bueno, Marruecos es un país, uno de los pocos países de origen musulmán, ¿no?, que tiene unos fuertes lazos también con otros grandes países y actores políticos que les son convenientes, debido a que, al contrario que otros países, Marruecos, por ejemplo, mantiene un estrecho lazo comercial con Estados Unidos y con Israel, el cual, debido a que pues son un régimen autócrata que vela más por los intereses de el gran capital y de las grandes potencias, pues esto hace de que ellos estén mucho más cercanos a esos gobiernos genocidas y destructivos contra su propia población, que a gobiernos democráticos donde el pueblo, la gente pobre, tiene un poder más representativo, muy a pesar de que Marruecos es musulmán. Y de nuevo, esto no va contra los marroquíes, en lo absoluto. El pueblo marroquí es de hecho víctima de este régimen, y de hecho este es el motivo principal de la inmigración directa de Marruecos a España, debido a que el pueblo marroquí vive en un estado de pobreza tercermundista completo, debido a este régimen impasivo que no permite a su propio pueblo tener una decisión política sobre lo que ellos quieren en su propia población, sino simplemente seguir y acatar las leyes que comenta Mohamed VI y al que le siga y al que le siga. Es por eso de que aquí hablamos directamente de que no es un país democrático y que no tiene ningún tipo de asamblea ni parlamento de representación de su propio pueblo. Por lo contrario, es un régimen neocolonial que se atribuye a sí mismo fronteras y lugares que no le pertenecen factualmente, sino que se remontan a pasados remotos donde les pertenecieron a dinastías y a entes políticos que poco o nada tienen que ver con el actual Marruecos, exceptuando simplemente el lugar geográfico y posiblemente el Islam como religión principal, que ni siquiera era practicada de la misma forma en la que se practica a día de hoy en Marruecos. Por lo tanto, podemos hablar claramente de cómo pues este es un país que básicamente se alía con los mayores enemigos con respecto a Europa y con respecto al mundo civilizado contemporáneo. Así que sí, este tipo de caravanas de inmigrantes las emplea Marruecos para hacer presión política en España y que sí accedamos a todas sus demandas. Por no hablar directamente de que, debido al poder político que tiene Marruecos al haber reconocido a Israel y al haber tenido tantos lazos con las políticas estadounidenses, es por eso de que Estados Unidos e Israel también dudan de la veracidad de Ceuta y Melilla como españolas. Israel directamente dice que no lo son, y Estados Unidos directamente piensa de que tiene que intervenir. Hace un par de meses, el vicepresidente de Estados Unidos, el J.D. Vance, literalmente comentó cómo él iba a intervenir para hacer de moderador con respecto a un debate de la autoridad de Ceuta y Melilla entre España y Marruecos, como si fuera algo debatible, como si genuinamente hubiera algo que debatir dentro de esto. Obviamente no lo hay. Ceuta y Melilla son de Marruecos desde hace una cantidad absurda de años, desde antes de que el propio país existiera como ente político auténtico. Así que no es algo que se puede debatir, no es algo que sea cuestionable siquiera. Pero bueno, si queréis os lo explico ahora más adelante, que también vamos a hablar de ello. Ahora bien, el otro motivo que puede ser debido a esto también, no solo debido a la presión que quiere ejercer Marruecos, sino a la presión que quiere ejercer Israel contra España. Esto lo sabemos debido a que este país abiertamente odia a nuestra nación. La considera una nación traidora de la causa judía, abiertamente antisemita, a pesar de que ellos ni son semitas, y también y los verdaderos antisemitas son ellos por cargarse palestinos, que son semitas, un pueblo semita, ¿ok? Y en sí, es una nación que, debido a que no cumplimos con su exigencia de, oye, no aprobamos que estés masacrando personas en todo Oriente Medio, ya no solo Palestina, sino en todo Oriente Medio, entre ellos miles y miles de niños, pues simplemente pues no queremos colaborar ni hacer tratos contigo, ni tampoco reconocerte como Estado legítimo, porque reconocemos a Palestina como Estado legítimo. Es debido a esto de que Israel hace poco, el genocida que tienen por primer ministro, es que se le puede llamar así, porque yo lo considero bien un dictador. Y ojo, aquí no es que yo englobe a todo el pueblo de Israel, pero sí puedo decir de que aquí hay una considerable
mayor atribución. Primero que nada porque, si bien yo he comentado antes de que el pueblo marroquí no es el régimen de Marruecos, en el caso de Israel es algo bastante más complicado, puesto que el propio experimento de creación de Israel es algo en el cual todas las personas que fueron estaban deliberadamente de acuerdo en prácticamente un 90% de su creación. Y en el odio a Palestina, que es básicamente el 70 o el 80% de la población de israelí que odia a este Estado y considera que debe desaparecer. Es por eso de que, al contrario que en Marruecos, que sí puede ser una distinción entre marroquí y gobierno marroquí, no hay una distinción tan clara entre Israel y gobierno de Israel, debido a que ambos son cooperadores en la misma acción y no hay ningún tipo de incentivo ni grandes protestas contra ello. De hecho, cuando hay alguien en Israel que abiertamente es a favor de Palestina, directamente lo echan del país, lo cual impide que se hagan grandes revueltas, porque no existen grandes revueltas en Israel, a menos que precisamente sean extranjeros que han ido a Israel a hablar del tema y poco más. Así que bueno, quitando eso del asunto, vamos a seguir comentando con respecto al tema de Marruecos. No es la primera vez que hace esta presión migratoria, y de hecho esto va colindado con respecto al tema de su régimen neocolonial, y al que me estoy refiriendo con respecto a la teoría del Gran Marruecos, ¿vale? Esto no es ninguna teoría de conspiración, sino que es una idea muy similar a la teoría del Gran Israel, o a la idea del Gran Israel, pero está mucho más oculta dentro del inconsciente general de la sociedad, pero sí está muy presente dentro del gobierno marroquí. Y bueno, vamos a ir comenzando por el tema de que no es la primera vez que Marruecos hace esta presión absoluta, o mejor dicho, deliberadamente abandona las fronteras y fomenta los bulos para mandar a personas en situación de pobreza a España y así quebrar las instituciones españolas. Ya lo hizo en 2021, cuando España atendió en un hospital español al líder del Frente Polisario, uno de los líderes del Frente Polisario, una de las personas que está abogando directamente por la independencia y la abolición de Marruecos dentro de la región del Sáhara Occidental, ¿ok? Una región de África, del occidente de África, en el Sáhara, que está siendo actualmente colonizada por Marruecos de una forma muy parecida a lo que está pasando en Palestina, pero sin ser tan absurdamente agresivo. Pero también está sucediendo. Antes que nada, a lo mejor hace falta un poco de contexto de qué es el Sáhara Occidental. Bueno, el Sáhara Occidental fue, junto con Guinea Ecuatorial, la única región de África que le tocó a España dentro del reparto colonial de África. Por eso que usualmente a España no se le suele poner como uno de los grandes colonos de África, por el hecho de que a España solo le tocaron dos regiones, Guinea Ecuatorial, la cual es diminuta, y el Sáhara Occidental, que literalmente casi no vivía nadie, eran nómadas las personas que habitaban, pueblos y tribus indígenas. Por lo tanto, no se puede hablar tanto de un régimen colonial español, además de que España no fue esclavista con respecto a las personas negras por el mero hecho de ser negras, sino por los tratados de esclavitud que existían en la época colonial de América, y ya para la época africana esas cosas se fueron relajando bastante. Igualmente, el asunto con el Sáhara Occidental fue de que esta región fue deliberadamente abandonada por España durante la transición democrática. Tras el fallecimiento de Franco y debido al auge de la Marcha Verde marroquí por conquistar Ceuta y Melilla, ellos también enviaron población a conquistar básicamente el Sáhara Occidental y a asentarse como colonos. El asunto está en que el Sáhara era una provincia de España y los saharauis eran de facto españoles. De hecho, muchos de ellos que han nacido antes de 1975, antes de la transición democrática, son de facto españoles y han nacido como españoles porque era una provincia de España. Pues muchos de ellos, pues prácticamente ahora lo que abogan es por tener su libertad y poder ser un país autónomo, debido a que España básicamente lo abandonó y se iba a encargar de ser parte de ser básicamente el organismo que permitiría su independencia como Estado legítimo. Estaba también Marruecos, que decía de que era suyo, y estaba el Sáhara, que decía que era de él mismo y que no le pertenecían a ellos. Bueno, el asunto está en que esas elecciones nunca se llegaron a dar de forma completa y España simplemente se desentendió. Es posiblemente uno de los eventos más tristes donde España sí que tuvo genuina responsabilidad con el Sáhara, y aún la tenemos, de hacer que este país, esta región, se vuelva soberana por sí misma. Recientemente, uno de los puntos, que de hecho creo que lo comentaré en un futuro vídeo, sobre el tema de cosas que no me gustan de la izquierda moderna, y que, bueno, aunque creo que esto es más bien simplemente del PSOE, no es dentro de la izquierda, porque la izquierda sí
profetiza de que el Sáhara es su propio país. Y es que en 2021 se dio un giro tremendo con respecto a la situación del Sáhara dentro del gobierno español. Y es que España siempre había defendido que el Sáhara era un país, era una nación soberana, pero fue en 2021 cuando Pedro Sánchez dio un vuelco con respecto a esto. Dijo que el Sáhara puede ser también administrado por Marruecos. Este cambio político en España ha provocado una enorme ola de críticas contra el gobierno español, que yo acepto completamente, debido a que me parece una falta de respeto a las propias personas que allí lo habitan y que luchan por su libertad, que no son marroquíes, son saharauis. Marruecos lleva años queriendo hacer un proyecto de colonización masiva en el Sáhara, enviando su población allí para asentarse y en un futuro proclamar elecciones donde esas personas marroquíes podrán participar junto con sus hijos y dirán claramente que son marroquíes, no saharauis. Lo que va a provocar unas elecciones falsas, parecido al tema de las elecciones de Gibraltar o las elecciones de Malvinas, donde debido a que básicamente te has cargado o has anulado a la población nativa al llevar población de tu propio país a modo de colonizadores, pues ahora te has cargado el índice de que sea democrático. Yo esta situación se la expliqué a mi primo de la siguiente manera, que es también por el hecho de que el Sáhara es el mismo motivo por el cual las Malvinas son argentinas o Gibraltar es español. Imaginaos que tienes una casa, tienes tu casa, te vas así con tu familia y ahora viene un tío con 50 yanquis, ahí dentro. Se cargan a toda tu familia menos a ti y a tu primo. Lo echan, os echan, tú reclamas de que esto es tuyo también porque tú vives aquí y ahora el yanqui de turno te dice, bueno, si es tuyo, vamos a ver qué opina la población de la casa, los habitantes de la casa. ¿Quién quiere ser parte de los yanquis y quién quiere ser de parte de los primos? Y los yanquis van a votar por los yanquis y los primos por los primos. ¿Qué pasa? Que te dirán, es democracia. No es democracia. Importar 50 millones de ingleses a un peñón que es así, sacar a todos los españoles y ponerte a hacer elecciones y decir que votan por ser ingleses, no es democracia. Es ser un tarugo, es ser un gilipollas. Por lo mismo pasó en Malvinas y lo mismo planea hacer Marruecos dentro del Sáhara Occidental. Es por eso que aquí somos orgullosamente pro-saharauis y apoyamos la independencia del Sáhara Occidental, completamente, o sea, su propio país. Así. Ahora bien, me he encontrado una cantidad absurda de personas que están aquí, ya hablando también con respecto a todo el asunto, de gente de fuera, debido a que España se ha vuelto a poner en el panorama internacional. Me encontré una cantidad absurda de personas que están hablando ahora del tema de Ceuta y Melilla y están confundiendo términos, están confundiendo autonomía con colonia, están confundiendo colonización con integración, están confundiendo una cantidad bárbara de cosas. Y están diciendo que Ceuta y Melilla son colonias españolas en África que debes devolver España a Marruecos. Esto es directamente no saber de historia. O saber de historia y ser un hipócrita porque empleas términos que a ti te convienen mientras anulas los otros que no te convienen, cuando sabes que también son existentes. En primera, se dice de que Ceuta y Melilla son españolas. Bueno, en primer lugar, eso es falso. Ceuta y Melilla son marroquíes, perdón. Ceuta y Melilla son españolas desde el 1400, ¿vale? Primeramente fue una región de Portugal que Portugal colonizó al reino de Fez, ¿vale? Después de la Unión Ibérica, Ceuta se unificó con, España y Portugal se unificaron y Ceuta pues pasó a ser de ambos reinos. Y tras la desunificación, Ceuta se quedó como parte de la soberanía española. Incluso hubo votaciones dentro de esta región que no fue colonizada, sino que tenía un mix importante de población amasig, de población árabe, española y portuguesa, y decidieron ser parte de España. El segundo caso es el caso de Melilla. Por cierto, Ceuta ya ocurrió en 1400, a partir de 1490, ¿vale? El caso de Melilla es todavía más divertido por el hecho de que directamente la dinastía del reino de Fez abandonó Melilla debido a que estaba enfrentando grandes problemas internos con otros nómadas y otras tribus que estaban atacando el reino de Fez. Así que básicamente abandonaron Melilla. Cuando España llegó a la región que es Melilla, se encontraron una ciudad en ruinas, una ciudad completamente devastada, sin ningún tipo de autoridad y con básicamente gente viviendo entre ruinas. Así que España la aclamó como suya debido a que nadie reclamaba Melilla. Por ende, se obtuvo Melilla. Muy bien. Así se consiguió. La gente nacionalista marroquí te va a comentar de que el mundo no nació en 1400 y que ya existía algo antes de que España estuviera ahí.
Y aquí me sale el reino de Fez. El reino de Fez. Los nacionalistas marroquíes atribuyen a que el reino de Fez es el ancestral Marruecos. Bueno, en primer lugar, esto es ser un disonante histórico. Primero porque el reino de Fez, de lo que tiene de Marruecos, no es una continuidad histórica. Es simplemente la región y la población. Y la religión. Es decir, la religión de Marruecos es el Islam, y lo lleva siendo, pero tenía otra forma de efectuarse. La religión de la población sí que sigue siendo la misma, una mezcla árabe-amasí, aunque hoy en día es más árabe, así que ya es también otra cosa distinta, pero bueno, el reino de Fez era muy amasí, pero bueno. Y poco más. De hecho, la propia dinastía guatásida del reino de Fez poco o nada tiene que ver con la dinastía actual de Mohamed VI. Así que directamente esa continuidad es confusa. Pero bueno, vamos a decir de que sí. Vamos a decir que el reino de Fez es Marruecos, ¿vale? Es que incluso con esas, es que incluso diciendo de que el reino de Fez es el Marruecos histórico, fallan en esto. ¿En qué fallan? Fallan en el propio hecho de que si aclamamos que el reino de Fez es Marruecos, España tiene el mismo derecho a aclamar. Por cierto, esto es solo con el caso de Ceuta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Portugal se le quitó el reino de Fez, ¿ok? Pero esto no se aplicaba con Melilla, porque si Melilla le abandonó el propio reino de Fez, es el propio reino de Fez el que voluntariamente dejó esta región y decidió que ya no la consideraba parte de sí mismo al abandonarla política e institucionalmente. Así que ahí no hay excusa que valga, se abandonó Melilla. El caso de Ceuta es un poquito más difícil porque aquí me dicen de que se la quitó Portugal se la quitó. Bueno, pues aquí vamos a poner con lo siguiente. Es que incluso con eso hubo otra, ¿cómo se dice? Si nos queremos remontar tanto al pasado, hubo otro reino ibérico muy importante, ¿vale? Que estuvo antes en lo que también era la ciudad de Ceuta, y de hecho fueron las que la obtuvieron de los bizantinos, ¿vale? De los griegos, ¿ok? ¿Cuál fue? Yo os lo digo, el jodido reino visigodo, ¿vale? El reino consuetila había conquistado en el 606 prácticamente la región de Ceuta. 606 después de Cristo. Hablamos de que el Islam apenas estaba saliendo de Arabia cuando ya esto era parte del reino visigodo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que decir de que el reino visigodo es español tiene mucho más sentido que decir que la dinastía guatásida del reino de Fez es el Marruecos moderno. Tiene mucho más sentido por el hecho de que hay continuidad histórica entre las dinastías de los reyes godos con respecto a los reyes modernos de España. Hay continuidad histórica, hay continuidad territorial, porque mientras que el reino de Fez no controlaba todo lo que es el actual Marruecos de hoy, sino que controlaba la parte norte y prácticamente la costa occidental, el Marruecos moderno tiene es aún más grande con respecto a la zona interior. El reino de Fez no era tan grande. Mientras que directamente el reino visigodo era más grande que la España moderna y controlaba hasta partes de Francia, Andorra y todo Portugal. ¿Ok? O sea que decir eso directamente es falso. Además de ello, la continuidad religiosa del reino visigodo es mucho más plausible y mucho más notoria con respecto a la continuidad religiosa de España, a la continuidad religiosa del reino de Fez con Marruecos, porque el reino visigodo ya era prácticamente católico cuando se volvió así con Recaredo III. Mientras que la dinastía guatásida practicaba el Islam, pero no era el mismo Islam que practica el Marruecos moderno. Así que decir abiertamente eso es directamente ser falaz. Y como digo, prácticamente hablamos de casi 600 años, o sea, medio milenio antes de que existiera el reino de Fez. No, bueno, perdón, no tanto, es verdad, el reino de Fez se instauró en el 700. O sea que ya Ceuta era 100 años parte del reino visigodo, antes de que el propio reino de Fez existiera. Así que decir estas tonterías es una absoluta discontinuidad histórica. Ceuta y Melilla son españolas, incluso si te quieres remontar al reino de Fez, porque si te quieres remontar al reino de Fez, nosotros nos remontamos a los reinos visigodos, y los reinos visigodos tenían ya Ceuta. Así que así de simple se mantiene. Ya luego existe también incluso la idea del Gran Marruecos, que ya no solo abarca Ceuta, Melilla y el Sáhara, sino que directamente Andalucía y las Islas Canarias. Bueno, en primer lugar, las Islas Canarias es una completa barbaridad, porque es que Marruecos ni siquiera tuvo nunca control de las Islas Canarias. Nunca lo tuvo, ni siquiera el reino de Fez tuvo control de las Islas Canarias. Las Islas Canarias eran parte directamente de la corona de España para cuando se instauró.
Y antes lo que había eran los guanches. La única otra población que estuvo en las Islas Canarias antes de la propia España fueron los romanos durante el Imperio Romano. Porque literalmente extraditaron a un montón de población del norte de África a las Islas Canarias para producir el tinte púrpura. O sea que no, o sea que directamente no. Directamente esta forma de pensamiento es anacrónica. Completamente con la época. Por no hablar de que esta idea de que no, es que si nos remontamos sí, todo el mundo le pertenece a Italia. Es que si nos remontamos incluso ahí, todo el mundo le pertenece a Grecia o a Egipto. Es que no, es que este tipo de formas de pensamiento, de decir, no, a ver, es que esto era de los guatásidas y los guatásidas son estos modernos. Venga, va claro, y un romano que viva en Roma ahora me puede decir, no, es que España es italiana porque le perteneció a Roma. Venga, sí, vale, ok, mira, sinceramente, a mí la historia del Imperio Romano de putísima madre, pero no para tener un rey destructivo como lo es Mohamed VI. De todas maneras, lo que estoy diciendo es directamente algo que se puede mirar en la historia. Ceuta y Melilla nunca han sido parte del Marruecos moderno. El Marruecos moderno se crea después de su independencia con Francia. Y antes, lo que existió en el 700, que tanta gente quiere meter ahí, que fue en el 700, fue el reino de Fez. Y el reino de Fez es directamente como si yo te digo de que el reino visigodo es la España moderna. Puedo decirla, pero es bastante... o sea, sí, vale, a nivel étnico, pues sí, el reino visigodo prácticamente es como la España moderna. A nivel unificación política, sí, unía todo el territorio de lo que hoy es la península ibérica. A nivel... religioso y cultural, sí, el catolicismo ya existía en el reino visigodo. A nivel institucional, bueno, pues ahí ya no tanto. En fin, puedo decir para esos motivos, ¿no? Que son los motivos principales que quieren una nación: territorio, población y cultura, prácticamente. Pero no lo puedo. Pero el caso de Marruecos es que ni siquiera lo cumple directamente. Además de que continuidad histórica también, tendría que haber continuidad histórica, y la dinastía guatásida no continúa con Mohamed VI, sino que se diluye y luego se transforma en distintas dinastías, pero no continúa y llega con Mohamed VI. Mientras que los reyes godos, a través de que si Leovigildo, que si Suitila, que si Recaredo, para luego llegar a Pelayo y para luego llegar a los reyes católicos y luego llegar a los reyes modernos de España, sí hay una continuación directa. Tú puedes trazar el enlace desde los reyes godos hasta Pelayo, y luego de Pelayo a los reyes católicos, y luego de los reyes católicos a los Borbones y a los Austria y lo que sea, y llegar a los reyes modernos de Felipe VI. O sea, sí que puedes. Ese es el punto principal. Uy, perdón, que también quería comentar que he comentado un pequeño error, y es el hecho de que, bueno, esto incluso deja peor a Marruecos, y es el hecho de que la dinastía guatásida ni siquiera es la dinastía actual de Marruecos no es la dinastía guatásida, sino que es la dinastía alauí, y que resulta de que la dinastía alauí existe desde 1600. O sea, desde 1600. O sea que directamente, si te quieres referir al reino, y no son dinastías directamente interconectadas, o sea, son literalmente dos dinastías distintas, ¿ok? Que se enfrentaron por el poder. O sea, no es como los Habsburgo y los Borbones, que son directamente sucesores cronológicos, sino que son dinastías distintas que se enfrentaron mutuamente por permanecer en el poder de Marruecos. Perdón, ya recuperé la iluminación. O sea, son dinastías distintas incluso. O sea, no se puede incluso siquiera referir a la dinastía actual de Marruecos, la dinastía alauí. Ni siquiera los guatásidas eran la dinastía durante el reino de Fez, sino que esto fue la dinastía original, la dinastía Ibrahim. O sea, Isadí, perdón. O sea, es una auténtica locura. Directamente el nacionalismo marroquí se inventa en 1600 incluso, si te quieres remontar a ello. Antes era otra dinastía la que gobernaba el país. No era una continuación directa, eran dinastías enfrentadas por el poder, que mutuamente se quitaron para llegar allí. Es una auténtica locura. Pero en fin, incluso con eso, de todas maneras, lo que estoy comentando es el hecho de que si queremos referirnos al Marruecos histórico, tendremos también que referirnos a los reyes godos históricos. Es decir, cómo llegaríamos a la modernidad, básicamente. Y bueno, yo ya creo que he explicado bastante bien todo el asunto con esto de lo que es Marruecos, de por qué es un país que está siendo peligroso con España, y que España debería de, la verdad, siento de que esta forma de contacto con Marruecos es muy peligrosa y que estamos cediendo demasiado a todas sus premisas, a todas sus ideas, y que no se le puede permitir que siga manteniendo este tipo de comportamiento ni de
falta de escrúpulos con respecto a el ataque directo al territorio español que estamos viviendo. Y por eso mismo, al final del día, creo que es importante tener unas relaciones políticas estables, y creo que no estamos teniendo últimamente con este país, y que es importante de que las sigamos pudiendo mantener a un futuro. En todo caso, incluso si se pudieran unir las dinastías Alauí y la primera dinastía del reino de Fez, sigo comentando lo siguiente, y es el hecho de que el reino de Fez es más joven incluso que la España visigoda. Y si te quieres remontar a que el reino de Fez es Marruecos, lo cual sería más complicado todavía porque serían primos segundos con respecto a la dinastía primera del reino de Fez con respecto a la dinastía Alauí. El caso con los reyes godos no es así, sino que son directos, un linaje directo, y es mucho más directo su legitimidad con respecto a la monarquía actual y moderna. Así que bueno, ya sin más, gente, creo que con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Yo espero que realmente os haya gustado, hayáis aprendido algo nuevo, hayáis conseguido más información, porque creo que es importante. Lo que yo hago principalmente es por mantener información, por informar a la gente, por mantener las mentes despiertas con respecto a los distintos temas sociales y políticos del mundo moderno, y que sepáis un poco el contexto cultural en la que vive España y sus regiones regiones satélites, si podemos llamarlo, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre de la palabra. Bueno, en fin, espero que os haya gustado, chicos, y bueno, ya sabéis, podéis darle like, suscribiros. Abajo tenéis también todas mis redes sociales para que me sigáis. Leed también mis dos webcomics y novelas, Night of Hope y Grunge, y próximamente La Transeúnte, y espero que realmente os haya gustado este vídeo. Ya sin más, bueno, seguidme en mis redes sociales para estar atento a todo mi contenido, y nos vemos en un próximo vídeo, alquimistas.